¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Descansó bien? Sí, sí. Buenos días, Carlos Ramón. El Señor te bendiga. ¿Cómo amaneces en esta bella mañana? Buenos días, amén. Bien, bien, bien. Sí, señor. Qué alegría verlos. 5 en punto de la madrugada Hermano, del... Dígame. bendecidos para bendecir. ¡Upa! Esa está buena. Gloria al Señor. Eso le dicen normalmente a los que tienen plata en las iglesias, bendecidos para bendecir, para que den dinerito. Y bueno, lastimosamente vamos ahí vamos poquito a poquito, debemos bendecir, sí. Marelvi, buenas noches, el Señor te bendiga, ¿cómo amaneces hoy? Vamos a iniciar, Buenos días. Gracias. amén. Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Integral. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? ¿Quién tiene un micrófono abierto? Gloria al Señor, por acá. Ok. Muy buenos días. 5 en punto de la mañana del 16 de agosto del 2023. Sean todos bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Estamos en el segundo libro de Samuel, cuidado con los micrófonos. Estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 24. Hoy es el video número 5. Cada vez que leemos la Biblia, al principio, cuando somos neófitos, cuando entramos a la iglesia por primera vez, es bueno leer la Biblia para conocer la historia, ¿cierto? Y normalmente comenzamos a leer capítulos enteros, pero llega un momento en la vida en el cual usted ya no va por capítulos enteros, sino que empieza a enfocarse poco a poco en cada versículo, después en cada renglón, en cada palabra. ¿Recuerdan lo que significa la palabra etimología? Que es la ciencia que estudia el origen de cada palabra. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos analizando versículo por versículo. Bueno, realmente se llama punto por punto, coma por coma. Y siempre llega un momento en el cual nosotros tenemos que estar repitiendo, y a veces parece algo cansón. Tenemos que repetir la misma clase, ¿hasta qué? Hasta que todos lleguemos al mismo pensamiento. Por ejemplo, ayer se suscitó el tema del nombre de Dios. Y hay personas que pueden llevar muchos años en el Evangelio, pero no tienen clara el conocimiento de la doctrina y por ende pueden cometer errores. ¿Estamos claros? Por eso es que hoy venimos a estudiar la palabra. Y aunque estamos estudiando la historia y viendo que David cometió un grave error al hacer un censo y que Dios le dice que escoja entre 3 castigos, 3 años, 3 años, ¿qué era? A ver, Del peste. sí, 3 años de peste. Después viene ¿qué? Delante. La peste jamás en 3 días. De peste son 3 días. 7 años de peste. 3 años de hambre. Sí, 3 años de hambre.
ver, David cesa el pueblo. Vamos a buscarlo. Segundo de Samuel, capítulo 24. ¿Sí? Ok. Versículo 13. ¿Versículo qué? 13. 13. Bien. Vino pues el profeta Gad a David y le dice, ¿sí?, escoja 3 cosas. 7 años de hambre. Ahí estaba que la mente no me daba porque yo estaba jugando con 3, 3, 3. Son 7, 3 y 3. 7 años de hambre, 3 meses huir de tus enemigos o 3 días de peste. La respuesta de David: prefiero caer en tus manos, escoja usted, porque yo sé que usted tiene misericordia, porque si yo escojo a mis enemigos, los enemigos no tienen misericordia. Y aconteció que el ángel de Jehová está con su mano extendida matando gente durante 3 días, ¿verdad? Pero Jehová le dice al ángel: detén tu mano, no mates más gente. Nos dimos a la tarea de investigar quién es ese ángel de Jehová y quién es Jehová. Y lo primero que ayer nos dimos cuenta es que en los textos originales no existe la palabra Jehová. En los textos originales no existe la palabra Dios. Eso es una interpretación del castellano, de las personas que tradujeron la Biblia de sus originales al castellano. Vamos entonces a aprender ciertas cosas para poder tener orden. Por ejemplo, la Biblia en el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, en su mayoría. Hay unas partecitas en arameo, después hablamos de eso. La Biblia en el Nuevo Testamento está escrito en griego, no en hebreo, en griego. ¿Por qué? Porque cuando usted lee el Antiguo Testamento, está hablando de solo Israel, y los israelitas, su idioma original es el hebreo. ¿Y por qué no lo escribieron en griego? Porque el griego no existe todavía. El imperio griego nace aproximadamente en el año 500 antes de Jesucristo. Y Malaquías fue escrito, el último libro del Antiguo Testamento, fue escrito aproximadamente en el año 500 antes de Jesús, y ya después de ahí Dios no volvió a decir nada. Oído, año 500 antes de Jesucristo, Dios no volvió a hablar absolutamente nada. Por eso usted no ve ningún libro escrito en griego. ¿Por qué? Porque los griegos como nación, 500 antes de Cristo, 600, 700, pero como imperio, 250, 200 años antes de Jesús. ¿Estoy claro ahí? Buenos días. ¿Estoy claro ahí? Vuelva a mover otra vez la idea porque un poco confusa está. El imperio, los imperios, son los que dominan la tierra e imponen su cultura, su economía, su idioma. Los imperios. Cuando Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, escribe, ¿en qué idioma escribe? Pues en el de ellos, hebreo. No puede escribir en griego
Porque el imperio griego no existe, aunque los griegos como pueblo sí existen, todavía no es imperio. Recuerden ustedes que, por ejemplo, se levantó Nabucodonosor, el imperio babilónico, el libro de Daniel. Ese fue escrito en el imperio babilónico, por eso tiene idioma arameo, porque el arameo es un idioma que aprendieron los israelitas en Babilonia. Entonces hay unas partes en arameo. Ramón, levantaste la mano. Sí, iba a preguntar eso, que, o sea, si estaban en el imperio babilónico, entonces debería ser la hegemonía de los babilónicos, ¿no? ¿Debería O ser sea, qué? la lengua, Sí, la hegemonía de los babilónicos. claro, O sea, hay unas partes de Daniel escritos en arameo. Hay unas partes de de Ezequiel escritas en arameo. ¿Por qué? Porque ellos vivían en el imperio babilónico. Pero la mayoría de los libros de Daniel y de Ezequiel, aunque tienen unas palabritas en arameo, como Belsasar, Sadrach, Mesach, Abednego, esos nombres son arameos. Oído, no está escrito el libro en su totalidad en arameo, sino en qué? En hebreo, en la lengua materna u original de Israel. Cuando Malaquías termina de escribir y se acaba el Antiguo Testamento, desde la última hojita, si quieren vayan por favor y hagan el ejercicio, váyanse a Malaquías capítulo 4, si no estoy mal. El último capítulo, ¿sí? Miren acá, en mi Biblia. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Me gustaría saber si pueden prender las cámaras, por favor. Permítanme un momentico, voy a colocar electricidad que el computador se me está descargando. Un segundito, por favor. Y les pediría que prendan las cámaras para poderlos ver. Bueno. Muy bien. Ahí estamos. Ya se está cargando. Buenos días, Alejandro, Marle, Yadira. Hola, Lisset, Dios te bendiga. Edelmira, Marelvis. Bueno. Olfa, ¿por qué no prende la cámara? Marlecita, que es bonita y no se deja ver. Bueno, oído. Malaquías capítulo 4, versículo 6. De aquí, miren, esto. Aquí, hasta el primer versículo de Mateo, pasan 500 años aproximadamente, 450 a 500 años. Se le conoce, mire, por ejemplo, aquí vea, aquí dice, miren, ¿sí lo ven o no? 400 años de silencio. Dios no volvió a hablar ni a profetizar. Por eso hay unos libros como los de Macabeos, Judith, Tobías, que se escribieron en esa época y no se aceptan. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios ahí ni profecía alguna real. ¿Estamos claros hasta ahí? Por eso el Antiguo Testamento está escrito ¿en qué? En hebreo. Listo. Mientras los cuatro... ¿Cómo, Marle? De que esos libros fueron escritos en esa época donde Dios no hablaba. Es que es historia. Macabeos es histórico, por ejemplo. Pero ¿por qué no se acepta? Porque es que Macabeos termina en un suicidio colectivo. ¿Acaso eso es un mensaje de Dios? ¿Me hago entender? Yadira, levantaste la mano. Yadira. Tengo una pregunta. Ahí, o sea, que durante todo ese tiempo Dios no hablaba.
¿verdad? Cómo, o sea, cómo nosotros en el estudio buscamos eso, explicamos eso con la palabra durante todo ese tiempo. O sea, hay algo ahí que tengo como que confuso. ¿Qué está confuso? Dios detuvo su palabra durante un tiempo directamente a los profetas, o no sé, no entiendo. A ver, recordemos por ejemplo Daniel, capítulo 9. Váyanse a Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. A ver, aquí está. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. ¿Qué está diciendo ahí? Que va a haber 69 semanas proféticas. Multiplíquelas por 7. ¿Cuánto da eso? 463 años. Ya Dios le está diciendo a Daniel, mire mijo, desde que Ciro dé la orden de que ustedes salgan de Babilonia y se devuelvan a su tierra, va a pasar 463 años y el Mesías va a morir. Ya Dios les habló lo que va a pasar, no tiene que hablarles más. ¿Me dice entender, Yadira? Ya se sabe qué va a pasar. Ah, sí, ok. ¿Para qué más va? Tengo otra pregunta. Ya, un momento. La pregunta es, ¿y Dios para qué va a hablar más si ya habló? Hace 2000 años se cerró el canon, ya Dios dijo lo que va a pasar hasta hoy, se está cumpliendo. ¿Quién va a traer nueva doctrina? ¿Para qué? Yadira, sigue. La otra, o sea, Dios no habló sino hasta Jesucristo, ¿verdad? Bueno, espere, no se me adelante. Estamos hablando que en el Antiguo Testamento se escribió en hebreo porque Dios levantaba a puros profetas, reyes, escritores que escribían en hebreo porque era su lengua original. Daniel y unos cuantos escriben en unas palabras en arameo, unos capítulos, porque ellos viven en la época de Babilonia y en la época de los medopersas. Recuerden que Daniel fue un profeta que estuvo con los babilónicos, vio la caída de los babilónicos y vio cómo se levantaron los medopersas, le respetaron la vida y él siguió siendo un profeta en medio de los medopersas. Por ejemplo, la escritura del dedo en la pared, Mene Mene Tekel Uparsin en Daniel. Ahí es donde muere el último rey de Babilonia, Belsasar, nieto de Nabucodonosor, y esa misma noche que Daniel le interpreta, se levanta Darío el Medo, mata al rey de Babilonia y comienza el imperio medo-persa. ¿Estamos claros? Okay. Hasta ahí. Bueno, 400 años de silencio. No hay ningún libro profético, no hay ninguna persona que Dios haya inspirado a escribir absolutamente ningún mensaje doctrinal. Ahora, aparece Jesucristo. Viene Dios hecho carne, empieza a hablar. Pero el problema es que los escritores de este Nuevo Testamento entienden que el mensaje de Jesucristo no es solo para Israel, porque por eso dice, a lo suyo vino, a lo de él, a hacer lo que era de él, y los suyos no le recibieron. Entonces,
Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no se escribe en hebreo porque el mensaje pasa a ser mundial. Y cuando ellos están escribiendo, la lengua, el idioma que se maneja es el idioma griego koine. Acuérdense de esa palabra, koine. ¿Qué significa koine? El vulgar, el griego que habla el pueblo. ¿El imperio cuál era? ¿Quién me lo dice? Romano. Cuando nace Jesús el imperio es romano. ¿Por qué no hablan latín todo el mundo? ¿Quién me lo dice? ¿Cuál es el idioma de los romanos? Usted la pregunta. ¿Cuál es el idioma de los romanos? El latín. ¿Qué? El latín. Cuando nace Jesús y cuando se escribe el Nuevo Testamento, ¿por qué no se escribe en latín? Porque no lo escriben los romanos. Porque todo el mundo había llevado 250 años de griegos, pues todo el mundo hablaba griego. El imperio romano había nacido, el imperio como tal el imperio, había nacido 50 años antes de nacer Jesús. Entonces en 50 años todo el mundo no va a hablar latín, no van a escribir latín, sino que la gente llevaba 200 años con los griegos, aprendieron a hablar griego, a escribir griego. Por eso los escritores del Nuevo Testamento no escriben en hebreo, como en el Antiguo. La letra que se usa es el griego. ¿Por qué? Porque ya el mensaje no es como en el Antiguo. Una pregunta, ¿el mensaje del Antiguo Testamento para quién era? Solo para el pueblo de Israel. Era para Israel. Aunque si hay uno que otro mensaje para el rey Nabucodonosor, para el rey de Asiria, para el rey de Egipto, el tema es el centro Israel. Pero en el Nuevo Testamento ya no. El centro son los... ¿Qué? ¿Quién me dice la palabra? El centro son Los gentiles. los gentiles. Ya el mensaje es para todo el mundo. Por eso se escribe en griego. ¿Estamos claros hasta ahí? Para los que ya le llegaron sus libros, Olfa, ya tengo tu libro, Lisset, ya tengo tu libro. El domingo les voy a pedir el favor que estén pendientes para hacérselo llegar. En ese libro, que lo estuve leyendo, ojeando, espectacular. 10,000 pesos muy bien invertidos. Todavía hay libros para los que quieran. ¿Oyeron? Déjenme mostrarlo un momentico. Déjenme mostrarlo un momentico aquí. Mírenlo acá. Y me gustó porque tiene muchas cosas interesantes. Mire en qué se escribía la Biblia. ¿Sí? Cómo se escribía, en papiros, en fin. Cómo nos llegó a nosotros. ¿Sí? Me gustó mucho y es una muy buena ayuda. Mire esos mapas tan espectaculares. Son 88 páginas. Excelente, todo el mundo debe tener ese libro. Se lo recomiendo. Se llama Travesía por los tiempos y tierras de la Biblia. Bueno, esto que... Hay que enviarlo para Venezuela con una paca de libro de eso. Bueno, sí señor. Bueno, ojo. Entonces, volviendo al tema. Bueno, esto no lo dice el libro, lo que estoy enseñando ya es conocimiento propio. El imperio griego nace dentro de los 400 años de silencio que hay entre ¿qué?
entre Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y Mateo, nace el imperio griego. Aunque ya estaba profetizado, nació, se ejecutó. Cuando Jesús nace, el primer emperador romano, Octavio Augusto César, lleva reinando 24 años. Oído, el primer emperador romano lleva reinando 24 años. El imperio romano ya lleva unos 50, solo que Julio César lo mataron, no lo dejaron ser emperador. El idioma que se maneja es el griego. Jesús hablaba griego, que es el que hablaba todo el mundo, hablaba hebreo, porque es su lengua natal, y hablaba arameo. Cuando él le dice, creo que a la hija de Jairo, Talita Kumi, esa es una palabra aramea. ¿Estamos claros? Bueno. Cuando la Biblia se escribe en el Antiguo Testamento, se escribe en hebreo. Cuando la Biblia se escribe en el Nuevo Testamento, se escribe en griego. ¿Claros hasta ahí? ¿Cómo llegó al español? ¿Cómo fue que la Biblia llega al español? Y aquí sí me gustó mucho esta parte y les recomiendo de verdad comprar este libro, porque aquí habla de hombres que les he hablado a ustedes tanto. John Wycliffe, ¿se acuerdan? Miren, por aquí está John Wycliffe. Me gustó verlo. Me gustó que habla de hombres como Pedro Baldo. ¿Se acuerdan que les hablé de Pedro Baldo? Esta noche en la conferencia voy a hablar de Pedro Baldo. Juan Hughes. Recuerdan que les decía a ustedes, la reforma protestante no es de nosotros. ¿Se acuerdan o no? Que les decía a ustedes, nosotros no somos protestantes, ni somos tampoco hermanos separados de la iglesia. ¿Por qué? Porque antes de Martín Lutero, John Wycliffe, Juan Hughes, Pedro Baldo, Savonarola, Berengario, que no están aquí, ellos ya estaban diciendo que la iglesia católica era mentira, que el Papa no era la voz de Dios, que era la Biblia. Y por eso me gusta este libro, ¿sí? La Biblia de Wycliffe. Ahora, ¿en qué idioma está escrita la Biblia? Antiguo Testamento hebreo, Nuevo Testamento griego. Bueno, John Wycliffe fue el primero en decir, oiga, esta Biblia, ¿sí?, debe estar traducida al inglés. Traduzcámosla. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que la Biblia, en la época de ellos, no estaba en griego ni en hebreo. La Biblia había sido traducida al latín. Ahí sí, 500, 700 años después de Cristo, la Biblia fue traducida al latín. Y fue traducida, aquí está el dato exacto, que me gustó mucho. No, pero es que no recuerdo dónde es que está el dato exacto. Ajá, Jerónimo, mírala acá. Jerónimo. Un erudito llamado Jerónimo, nacido en el norte de Italia alrededor del 345, llegó a sentirse muy inquieto por los errores de los copistas. Emprendió largos viajes, aprendió muchos idiomas y transcribiendo muchos pasajes de las Escrituras. Hacia el 382, el Papa Dámaso pidió a Jerónimo que hiciese una traducción totalmente nueva. ¿De qué idioma? Del hebreo el Antiguo Testamento, del griego el Nuevo Testamento, al latín. Año 382, perdón, año 386, aparece la Biblia en latín, toda, Antiguo y Nuevo Testamento. A esa Biblia se le llamó Vulgata Latina. No se les olvide ese nombre, Vulgata Latina. Es la primera Biblia traducida de sus textos originales, ¿al qué?
al idioma que todo el mundo habla, porque es el Imperio Romano, están los papas, están los reyes. ¿Estamos comprendiendo? ¿Sí me estoy dando a entender o no? Parece que no. ¿Sí o no? Sí, señor. No, no sé lo que es. Original, antes de Jesús, hebreo. Nace Jesús, Nuevo Testamento, griego. Todo el mundo habla griego. Nadie habla latín todavía. O sí, en Roma hablan latín, pero en Israel, en Turquía, nadie habla latín. 386 años después de la muerte de Jesús, un hombre llamado Jerónimo traduce la Biblia del hebreo del Antiguo Testamento, griego nuevo, al latín. ¿Listo hasta ahí? Todo el mundo tiene la Biblia en latín. ¿Año qué? Recuérdelo, 389. Todo el mundo no, perdón. Todos los sacerdotes de la Iglesia Católica. Porque es que los libros no se escribían así. Los libros se escribían, déjenme mostrarle, al inicio. Mire acá. Vea, ya estoy dando un seminario de este libro. Se escribían de esta manera, en tablas, en cuero, en pergamino, en papiros, y se escribía en rollos. No eran libros como los nuestros. Entonces, en esa época, pues, no era que tome de regalo una Biblia. No, eso era un problemonón, porque era una cosa así. No sé si ustedes han leído cuando Pablo le dice a Timoteo: hazme un favor, tráeme los rollos y tráeme sobre todo los papiros. ¿Se han escuchado hablar eso? No era que los cristianos cargaban un librito prensado como el nuestro. No, eso no existía. Los primeros en hacer eso fueron los chinos. Entonces, la gente, la Biblia no la tiene como nosotros en el año 389. La tienen en rollos y la empiezan a ¿qué? A compilar como en especie de libros y a prensar de a poquito. Bueno, ¿cuál es el problema? Que un día, año 350, déjenme mirar aquí a ver. Mire esta información tan impresionante. ¿Sí le está gustando o no? Año 300. Año 1350 aproximadamente. ¿Cuándo fue traducida a la Vulgata Latina la Biblia? ¿Al latín? 386. 389. O sea, 1000 años después, John Wycliffe es el que dice, bueno, un momentito, ¿cómo así que el Papa y los sacerdotes son los únicos que pueden leer la Biblia? No. Yo voy a traducir la Biblia. ¿De qué idioma? Del latín. Del latín al inglés. Porque él era de Inglaterra. Y la tradujo. ¿Sí? Levantaste la mano, Ramoncho. Más o menos, ¿cuántos años duró la Vulgata Latina? O sea, antes de ser traducida del latín. 1000 años. Más o menos. Desde el 389 al 1350. O sea que solamente se repetía lo que ellos decían. Ese era el problema, que ellos tenían la Biblia escondida. El que leyera la Biblia era un hereje y debía morir. Mira, hermano David, cuando conquistaron el Nuevo Mundo, ya, o sea, cuando Cristóbal Colón y todo eso, ya existía la nueva traducción. ¿Existía que la Vulgata Latina? Sí, era la que mandaba. No. Ah, o sea, todavía estaba en esa hegemonía. Sí, lo que sucede es que John Wycliffe, miren, John Wycliffe, este libro me gustó mucho porque me recordó todos mis estudios. John Wycliffe, aquí está, la Biblia de Wycliffe,
Algunos de los seguidores de Wycliffe, como Nicolás de Geretor y John Purvey, tradujeron la Biblia entera al inglés, tarea que finalizó en el 1384. En 1408, o sea, 24 años después, la Biblia de Wycliffe fue prohibida, se hicieron cientos de copias, no era frecuente que la gente supiera leer, muy poca gente sabía leer, y los seguidores de Wycliffe, los sacerdotes pobres o lolardos, comenzaron a viajar y a llevar la Biblia a otros lugares. ¿Cuál fue el problema? Que si a usted lo encontraban con una Biblia de Wycliffe, ¿qué pasaba? Lo quemaban. Era un hereje. Mire, John Wycliffe, esto no está en el libro, hay que profundizar. Este libro, una pregunta. ya va, este libro es para la primaria, es excelente. No, como para el bachillerato, excelente. Déjeme terminar esto. Pero John Wycliffe, el Papa no lo pudo tocar porque John Wycliffe era decano de la Universidad de Oxford. O sea, pesaba. Era un erudito. ¿Qué pasó? Cuando él muere, otro papa, que se me olvida el nombre, sacó los restos de John Wycliffe, los quemó y los mandó al río. Y lo excomulgó muerto. No fueron capaces en vida. Pero John Wycliffe es el primer hombre que abre la posibilidad de que el pueblo tenga la Biblia en su idioma. A usted le van a decir, pero el Papa Dámaso fue el que nos trajo la Biblia. Jerónimo la tradujo y gracias a la Iglesia Católica la teníamos. Mentirosos. Ustedes la escondieron más de 1000 años y mataban a cualquiera que la leyera. Ya vamos a seguir. Dime, Ramoncho. John Wycliffe, inglés, de la Universidad de Oxford. Pero yo he visto otra historia en el Imperio Español. Bueno, cuando era el Imperio Español, algo similar, que se va trasladado para Alemania, que han sido quemados libros. Bueno. Espere que hasta ahora vamos en el año 1300. Ok. Comenzamos desde el Antiguo Testamento, 400 años antes de Jesucristo. Mire toda la historia que llevamos. Ya hablamos del año de Jesús, 90 años después de Jesús se termina de escribir la Biblia, hasta ahí llegó Apocalipsis, 90 después de Jesús. 389 después de Jesús se traduce al latín. 1000 años la Iglesia Católica interpretando a su gusto la Biblia. 1350 John Wycliffe traduce. Oiga, duraban 25 años traduciendo la Biblia. Oído, llevaban 25 años para hacer una sola. Eso no era que hacían 50, 200, 300 copias. Una sola. ¿Me hago entender? Ojo con esto. Vamos viendo. Los seguidores de Wycliffe se ponen a escribir y a hacer copias y mandarle a la gente. Oído, no existe la imprenta de Gutenberg todavía. O sea que las cosas se hacían a mano. ¿Listo? Después de eso, se comienza a levantar gente, como Juan Hus, ¿sí? En el siglo XV. Juan Hus comenzó a ¿cómo se dice? A irse en contra de la moralidad del imperio de la Iglesia Católica, ¿sí? Después de eso viene ahora sí, mire, se acabó hacer copias a mano. Pero les digo, compré este libro lo lleva uno bien. Y Gutenberg hace la imprenta en el año 1450 aproximadamente. ¿Listo? Ahora aparece William Tyndale. Aparece
Martín Lutero. Martín Lutero se encerró a traducir la Biblia al alemán. Martín Lutero traduce la Biblia al alemán. Dice aquí: una persona dispuesta a levantarse y criticar el estado de cosas fue un sacerdote alemán llamado Martín Lutero, nacido en el 1486. Haciéndose monje, Lutero se esforzó por vivir una vida de piedad. Las puertas de las iglesias eran a menudo empleadas como tableros de noticias, y en octubre de 1517 Martín Lutero clavó en la puerta de Gutenberg 95 tesis. ¿Qué le pasó a Martín Lutero por esas 95 tesis? Lo van a matar. Le tocó empezar a huir. ¿De quién? Del Papa, de los sacerdotes, que ellos sí son los que sabían leer la Biblia. Presten atención. Fugitivo, Lutero fue declarado fuera de la ley por su postura y huyó al refugio del castillo de Wurzburgo. Allí comenzó la traducción de la Biblia al alemán. Quería que otros experimentasen el gozo que él había encontrado al leerla. ¿Qué fue lo que le pasó a Martín Lutero? Pues que Martín Lutero iba caminando, se tropezó con un escaparate, una Biblia, un libro le cayó en la cabeza y Martín Lutero dijo: ¿y este libro qué es? Y como en esa época no había internet, televisión, películas, novelas, sino que la gente que podía, ¿qué? Leía. Dijo: ¿y esto qué es? ¿Cómo así? Y comenzó a leer, y cuando llegó a Romanos se dio cuenta que la salvación era por gracia. Por eso yo les digo a ustedes, hay que leer la Biblia, que Jesucristo se te revela a través de la Biblia. Y tradujo la Biblia de Lutero completa. Se publicó en el 1532, una de las primeras en el lenguaje común de la gente, nada de palabras rebuscadas. Ahora, aquí viene mi, ¿cómo le digo? De todos estos, el que más... ¿Cómo? Tu aporte. No. Aquí viene el que me gusta más de todos estos. Los contrabandistas de Biblias. William Tyndale. Póngale cuidado. William Tyndale es el más grande de los traductores ingleses de la Biblia. Exiliado por el Papa en Alemania, escondido, tradujo el Nuevo Testamento del original, oído. Wycliffe, Martín Lutero, ¿de dónde tradujeron la Biblia? No de los originales, la tradujeron de la Vulgata latina. Este tipo fue el primero en irse al original. Por eso es que yo, no sé, recibieron el regalito que les di con mucho cariño del Nuevo Testamento en griego y castellano a la vez. Espero lo utilicen. Y dice: en el 1526 entraron en Inglaterra de contrabando copias impresas en sacos de grano en cajas de pescado. El rey Enrique VIII ordenó que fuesen quemadas. Antes que Tyndale pudiera terminar de traducir el Antiguo Testamento, ya tradujo el Nuevo del griego. Ahora el Antiguo del hebreo. Fue traicionado, atrapado en una celada y quemado en la hoguera en Bélgica. Muriendo, dijo: Señor, abre los ojos al rey de Inglaterra, no a la belleza de Enrique VIII, que tanto les he hablado de él, que no quería estar casado con Catalina de Aragón, sino quería casarse con Ana Bolena, y se peleó con el Papa y formó su propia iglesia, la iglesia anglicana. Ojo, hay algo que me llama, que no sé dónde está. Aquí miren. Aunque se había hecho la Biblia de Wycliffe en inglés, traducida a la Vulgata latina, estaba escrita a mano y contenía muchos errores de traducción y de copiado.
Incluso después de la invención de la prenta, seguía sin haber una Biblia impresa que los ingleses pudieran leer en su propia lengua. Los dirigentes de la iglesia y del Estado pensaban que era peligroso que el común de la gente leyese la Biblia por sí mismos. ¿A cuántos de ustedes les han dicho que usted no puede leer la Biblia, que yo la tengo que leer y enseñar? ¿Algunos le han dicho eso o no? ¿Ah? Vale, de modo que era ilegal traducir o imprimir ninguna parte de la Biblia. Póngale cuidado. Pero el inglés William Tyndale declaró a sus sacerdotes. Créame que hace tiempo cuando yo leí esto me puse a llorar y le dije al Señor las mismas palabras. Dijo William Tyndale a todos los sacerdotes y los papas: si Dios me da vida, haré que el muchacho que dirige el arado sepa más de la Biblia que ustedes. Y por eso ustedes están en esta escuela. ¿Por qué? Porque están aprendiendo Biblia. Gracias a hombres como Tyndale. Gracias a hombres como Wycliffe. Gracias a hombres como Juan Hughes, que dieron sus vidas por eso. ¿Me hago entender? Y oído, no había la reforma todavía, o sea, estaba comenzando la reforma y ya había gente que decía que había que leer la Biblia. Présteme atención. Ahora, hombres como Casidoro de Reina y Cipriano Valera cogieron la Biblia, la Vulgata Latina, y la tradujeron al castellano. Esa es nuestra Biblia. Por eso es que yo les digo a ustedes, hermanos, cómprese la Reina Valera de 1960, que es la más antigua que podemos tener de la Vulgata Latina. Y la Vulgata Latina viene del griego y el hebreo original. Entonces, démonos cuenta de esto. Para que nosotros pudiéramos tener esta Biblia, ¿qué pasó? Hebreo y griego, Antiguo Testamento, hebreo y griego. ¿Se unió en cuál? Latín. Vulgata Latina. No le olvide ese nombre. Es más, esa Biblia todavía existe para los católicos, la leen. Vulgata Latina. De la Vulgata Latina, Casidoro de Reina, ¿sí? ¿Quién de ustedes puede? Es que en mi Biblia no, porque como mi Biblia es profesional y la antigua mía ya la portada se le dañó. Alguien que busque las primeras hojas y me diga Casidoro de Reina, creo que 1562, si no estoy mal. Yo tengo aquí una Biblia Normalita. no, la de 60. Sí. 1559. 1559. Pero ahí, ese año... 69. 1569. Ese año es que Casidoro de Reina traduce la Vulgata Latina al castellano. Se le llamó la Biblia del oso. Presten atención. Esa es la Biblia del oso. ¿Por qué le llaman la Biblia del oso? Porque en la portada tiene un oso buscando en un árbol, trepándose a un panal. Y ese es el mensaje, que el oso no le importan las picaduras de la abeja con tal de comer la miel. Para el cristiano no le importa la muerte con tal de leer la palabra. Ese es un logotipo que deberíamos tener, pero bueno. De que ya estoy buscando la inteligencia artificial que lo haga, porque nadie humanamente me lo ha podido hacer. Presten atención.
originales, griego y hebreo. ¿Pasaron a cuál? Vulgata Latina. ¿Pasaron a cuál? Biblia del Oso, Casidoro de Reina. Pero después Cipriano Valera, unos 50 años después, en 1602, si no estoy mal, léanme ahí por favor, Cipriano Valera, casi, Reina Valera, Casidoro de Reina fue la Biblia del Oso. Apareció Cipriano Valera, unos 40, 50 años después. Alguien dígame la fecha, por favor. 1602. 1602. ¿Qué hizo Reina Valera? ¿Qué hizo Cipriano Valera? Él fue el que... ¿Cómo? Saca los apócrifos. Eso, él es el que... este no sirve, y sacó 12 libros. ¿Por qué? Porque tienen unas bestialidades de brujería, hechicería, suicidio, que mentira, que no son de Dios. Eso no puede estar acá. Y ahí nació nuestra Biblia. O sea que nuestra Biblia, antes de ser Reina Valera, ¿cómo se llamaba? Duro, Alberto. ¿Cómo? Vulgata Latina. No. La del oso. La del Oso. La de los... Si usted puede conseguirse una Biblia del Oso, eso sería un regalo excelente, ¿oye? Para un estudioso de la Biblia. Ya uno sabe que los apócrifos no sirven. Sabiduría, Macabeo, Judith, Tobías, en fin, los deuterocanónicos. Pero leer la Biblia en el idioma castellano del año 1500, ¿usted sabe cómo sería eso? Si por aquí nada más tengo yo en PDF, para el que quiera se lo regalo, el libro de los mártires de John Fox del año 1524, 45, pero el año 1500, escrito, y eso es un gozo leer esas palabras, esas historias, el libro de los mártires. ¿Cómo será leer esa Biblia? A mí, si el Señor me permite antes de morir, poder tener esa Biblia y leerme en esas palabras que hoy no se hablan. Si yo les digo a ustedes pingüe, ¿qué es pingüe? ¿Quién me lo dice? Pingüe. La traducción. ¿Cómo? ¿Qué traduce pingüe? No, en castellano pingüe. Esa es una palabra que está en la Biblia, señores. Isaías capítulo 30, versículo 23. Cuando yo leí eso quedé como, y en nuestra Biblia de 1960. Isaías capítulo 30, versículo 23 dice: entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espasosas dehesas. Pingüe. Lice, levantaste la mano. Digo, ahí acá en lo rural, en el campo, hay una palabra que es pigua. Por ahí Y viene. el pigua es el encargado del ganado. No, entonces no. Pingüe significa mucho rédito, mucha ganancia, pero ganancia de lo que ya hay, que da réditos. Miren, por eso es que les digo, la palabra Dios y la palabra Jehová no están en los textos originales, ni de la Biblia del Oso, ni de la Vulgata Latina, ni del idioma griego y hebreo original. No existen. Me gustaría que se aprendieran esta clase de memoria, sobre todo los que llegaron tarde. No lleguen tarde, que al inicio dimos mucha información. Oiga, muchachos, disciplina. Disciplina, muchachos, ¿hasta cuándo? ¿Qué mandó Alberto ahí? ¿Qué mandaste, Alberto? ¿Qué es eso? A ver, abrámoslo. Casi. Un audio. Bueno, interesante. Véalo. Escrito: y fue que en aquel día vinieron
los fierus de Ifac, y dieron las nuevas de los negocios del pozo, que habían abiertos, y dextrónle aguas hemos hallado. Ese era el idioma antiguo, así se hablaba castellano al principio, hace 500 años. No es que está mal escrito, no, es que así era el castellano. El castellano que nosotros tenemos ahorita es muy vulgar. Hola hermano, ¿y qué es lo que está pasando? Muy vulgar. Vamos a dejar hasta aquí para cerrar esta información. Que bueno, gracias a Dios, los que quieran el libro, todavía hay. El próximo domingo desaparece. Solamente pidieron lo de los gastos, 10,000 pesos no más. Este libro no vale 10,000. Este libro vale más de 40, 50,000 pesos. No lo están vendiendo, solamente están diciendo, bueno, nos costó traerlo, regalen una ofrenda de 10,000. Bueno, allá ellos, a mí me parece bien, doy los 10,000, porque me interesó mucho para mí, ya otras personas lo tienen. Si alguien quiere, le envío el NECI, no a mí, no me consigna a mí, le consigna a ellos directamente, y yo le envío el fotocapture y ellos me lo envían a mí y se lo mando a usted. Hoy, por ejemplo, le tengo que mandar 3 libros a Ramoncho que compró, ya se los envío hasta allá. Excelente. Claro, yo les di un poquito más de información, porque cuando usted ama esto, se aprende esto y profundiza mucho más. ¿Ok? Mire, ¿qué más podemos mostrar aquí? Aquí hay unas cosas raras que uno... Mire, por ejemplo, cronología. Interesante. Cronología. Miren eso. Es que hasta los dibujos, estos dibujos están espectaculares. Jesús el sanador. Bueno, dejémoslo ahí. Mis amados hermanos, ya hoy aprendimos. Por favor, apréndanse esto de memoria. Más tarde, ahí queda grabado, vuélvaselo a ver más tarde. ¿Estamos? Vuélvaselo a ver más tarde. Necesito que se lo aprendan de memoria. ¿Por qué? Porque hoy hay personas como el padre Luis Toro y católicos que recuerdan lo que aprendimos ayer de Jeremías. Gente que le roba las palabras a otros. O sea, no estudian, sino que se aprenden en un video la basura que otro dijo. Eso lo dijo el profeta Jeremías en el capítulo 23. Yo no los envié a ellos. Ellos robaron las palabras de otros. Ojo, están diciendo que tenemos que agradecerle a la Iglesia Católica por la Biblia. Porque San Jerónimo, ¿sí?, ordenado por el Papa Damasio, nos trajo la Biblia. ¿Qué? Gracias a él tenemos la Biblia. ¿Qué? Eso no es cierto. ¿Por qué? Primero, ¿qué católico escribió la Biblia? ¿Cuáles son los libros de la Iglesia Católica que están en la Biblia? Todos los que escribieron la Biblia fueron de Israel. ¿A quién tenemos que agradecerle por la Biblia? Ah, pero es que nosotros se la dimos. Mentiroso, ustedes la tenían escondida. Y fue gente como John Wycliffe, Juan Hughes, Martín Lutero, Tyndale, los que nos dieron la Biblia. Casiodoro de Reina, Cipriano Valera, y todos ellos, ustedes los intentaron matar, los persiguieron. Así que no tenemos que agradecerles a ustedes nada. ¿Sabe una cosa? He visto pastores en debates calladitos cuando les dan esa información, y lo cogen los católicos y les dan unas tundas y dicen, ay, bueno, sí, tenemos que agradecerles. Como no leen, mire, este libro es de primaria, este libro es de dibujitos, para que los niños aprendan, apréndanselo, y verán que ustedes, nadie les mete los dedos en la boca. Aquí seguiremos profundizando. ¿Qué mandaste ahí, Alberto?
Mándalos al grupo. ¿Ese qué es? No, Biblia Sagrada Escritura. Dice que la Biblia del Oso, un enlace para descargar la Biblia del Oso. Ah, bueno, interesante. Vamos a terminar, los que están en Facebook, en YouTube. Dios les bendiga. Hoy la conferencia a las 7 de la noche.